Hola, hola, bienvenidos a su programa Rocío TV. Yo soy Rocío Kozlowski, su presentadora, y le pediré que abra la ventana de su corazón, escuche las campanas de sus sentimientos y sienta el grito de su alma y ondee los colores de nuestra bandera. Trabajemos en poner bien en alto nuestra raza azteca. Unamos nuestras voces y en un solo grito digamos: ¡Viva México! El motivadísimo Daniel de la Mora presenta la segunda parte de su tema del programa pasado, el sube y baja de la autoestima. Esté bien atento en qué pasa inmigración. Nuestro asesor legal, Julián Gavino Álvarez, nos hablará qué nuevas noticias hay sobre inmigración para toda nuestra comunidad. Esto es bien importante. En Infórmate, nuestro distinguido cónsul de México, Gerardo Guerrero, viene aquí a Rocío TV y viene con una gran invitación para toda nuestra comunidad sobre nuestras fiestas patrias. Quédese ahí quieto, porque esto no se lo puede perder. Y hablando de fiestas patrias, nuestra linda Patricia Allende nos dirá por qué para nosotros los mexicanos el mes de septiembre marca el inicio del llamado mes patrio. Así que póngase bien patriota, vístase de los colores patrios, con un grito ¡Viva México! ¡Viva México! Le diremos, ¡comenzamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su segmento preferido, Motivadísimo. Como siempre, nuestro querido amigo Daniel de la Mora nos viene a hablar la segunda parte de nuestro tema del programa pasado, que fue el sube y baja de nuestra autoestima. Bienvenido, Daniel, a tu segmento. Gracias, Rocío. Un placer, como siempre, estar contigo. A mis amigos ahí en casita, un cordial saludo. Como hablamos la semana pasada, ¿verdad? Que el sube y baja de la autoestima, yo creo que a todos nos pasa. Un día nos queremos comer el mundo en rebanadas, al otro día nos sentimos como chicle masticado. Lo importante es tener una autoestima en que esté constante, ¿verdad? Que estemos arriba lo más posible, ¿verdad? Hablamos que los puntos más importantes, si no vieron el programa, véanlo, pero lo más importante es la autoestima verdaderamente es la base del éxito y la felicidad. No le busquen, es el simiente. Una mala autoestima, garantizado que no vas a ser feliz ni exitoso en ninguna de las áreas de tu vida. El día de hoy queremos hacer el complemento, ¿verdad?, de lo que empezamos la semana pasada. Y quiero invitarlos a todos ustedes, mis amigos, a que crean en una cosa. Por ejemplo, una vez un maestro me dio una semilla muy pequeña y yo pude haber optado por creer en ella o no creer en ella. Esta semilla es una frase que me ayudó a catapultar mi autoestima y a conocer mucho acerca de mi autoestima, como pocas cosas en la vida. Este mentor al que yo me refiero, que yo creo que todos conocen, que es el señor Albert Einstein. Cuando yo comencé a investigar cómo mejorar mi autoestima, este señor me dijo: trata de no convertirte en una persona exitosa. Mejor trata de convertirte en una persona que dé valor. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en su segmento ¿Qué pasa inmigración? Como siempre, con nuestro asesor legal, Julián Gavino Álvarez, quien nos viene a hablar acerca de cuáles son las últimas noticias en inmigración. Así que bienvenido, Julián, a tu segmento. Gracias, Rocío. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Hace mucho no venía. Y aquí estamos con excelentes noticias para toda la gente que vive en Estados Unidos de una manera indocumentada. Son excelentes noticias que da el Servicio de Inmigración para los ciudadanos o residentes que quieran hacer peticiones para sus familiares directos que han entrado de una manera indocumentada. Así, Julián, y de eso vamos a hablar ahorita, entrar en tema, de esas noticias, buenas noticias que nos tienes a todo nuestro público. Sí, Rocío, el 29 de julio de este año, Inmigración sacó una nueva noticia diciendo que a partir del 29 de agosto de este año los reglamentos cambiaron en cuanto al proceso del perdón. Si tú eres un ciudadano, anteriormente solamente los ciudadanos podían hacer peticiones para los familiares directos, en este caso los esposos, que entraban de una manera indocumentada a los Estados Unidos. Ahora la gran noticia y lo que todo el mundo está esperando es que ahora tú como residente permanente puedes hacer una petición para un familiar directo, en este caso tu esposo,
para que empiece el proceso del perdón y obtenga su residencia. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en su segmento Espectaculares en Arte y Cultura, donde Patricia Allende, nuestra querida amiga, nos va a hablar acerca de lo que es la ceremonia del 15 de septiembre. Bienvenida, Patricia, a tu segmento. ¿Qué tal, Rocío? ¿Qué tal, amigos? Pues felices porque en este mes celebramos el grito de independencia. Patricia, para nosotros los mexicanos, el mes de septiembre es nuestro mes de nuestra independencia, ¿verdad? Vamos a hablar acerca de lo que es la ceremonia. ¿Qué nos dices acerca de esto? Bueno, para nosotros es el mes patrio y bueno, se celebra en México con mucha fiesta y sobre todo porque nuestro presidente sale al balcón presidencial, toca la campana de Dolores, que se le puede hacer simbólicamente, y da el grito de independencia. Bienvenido, cónsul, a su segmento Rocío TV. Muchas gracias, Rocío, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el espacio que nos dan. Pues como tú recién lo acabas de decir, este es un mes muy importante para todos los mexicanos alrededor del mundo, porque todos celebramos el 206 aniversario del inicio de la Guerra de Independencia. Eso que decimos es la guerra que nos dio patria a los mexicanos. Claro que Eso sí. es muy importante, así como usted lo menciona, cónsul. Y pues, como siempre, pues aquí en Rocío TV el tiempo se nos termina, ¿verdad? Pero le queremos agradecer por venir acá y informar a nuestra comunidad, invitarnos a estas fiestas patrias, ¿verdad, Patricia? Claro que sí. Y pues, ¿qué más le podemos decir? Muchas gracias. Pues, Y Ana, muchas felicidades, cónsul, por toda esa labor tan bonita que está usted haciendo con nuestra comunidad. Y bueno, pues muchas gracias por la invitación el día de hoy. La verdad es que, como siempre, es un placer. Y les recuerdo, vengan a visitarnos el 15 de septiembre a la calle Lake en el Mercado Central a partir de las 3 de la tarde. La ceremonia de grito será aproximadamente a las 9:30, 9:45. Y paisanos, ¡viva México! Sí, señor. Y recuerde, mi público, mantener, como siempre les digo, su cuerpo, su mente y su corazón sanos y positivos. Nos vemos a la próxima.